de trabajo de investigación e intervención que he realizado con el objetivo de alcanzar el grado de doctor en educación multimodal y que tiene que ver con una propuesta de cómo evaluar la competencia digital docente. Y durante la sesión les voy a platicando por qué creo que se requiere de presentar una propuesta para evaluar la competencia digital docente con base en cómo se ha estado realizando hasta ahora. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para ir mostrándoles el trabajo que he realizado. Bueno, el proyecto de investigación e intervención tiene por nombre Modelo de Evaluación de la Competencia Digital Docente. Vamos a platicar un poco acerca de los antecedentes de la evaluación de la competencia digital docente, cuál ha sido, digamos, que la situación problemática que derivó el desarrollo de este proyecto. Vamos a platicar un poco cómo se fundamenta teóricamente, desde qué perspectiva se fundamenta la construcción de este modelo. Vamos a platicar sobre los objetivos y sobre cómo, metodológicamente, cómo se llevó a cabo el proyecto. Y al final vamos a hablar un poco de los resultados o de los hallazgos que se encontraron al realizar esta investigación e intervención y las conclusiones derivadas del proyecto. Bueno, el planteamiento del problema es el siguiente. Todo nace a partir del modelo educativo de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que en el 2016 se redacta y se aprueba por el Consejo Directivo Universitario. Este modelo educativo básicamente es el marco que rige a la universidad y que plantea el quehacer de la universidad, que básicamente se divide en dos partes, qué hacer y cómo hacerlo. El qué hacer básicamente pues es el desarrollo de los estudiantes a través del modelo universitario de formación integral, y el cómo hacerlo básicamente implica algunas estrategias de innovación educativa. Entre ellas, él plantea este modelo el desarrollo de competencias tanto para los estudiantes como competencias para los docentes. Si bien es cierto que a partir del 2016 y a través de este modelo la universidad hace explícito que se adhiere al enfoque de competencias, realmente el documento como tal, modelo educativo, recopila las experiencias y los trabajos que se habían venido haciendo en la universidad desde tiempo antes. Entonces, realmente el trabajo de competencias pues viene de una época anterior, y es hasta el 2016 en el modelo educativo que se hace explícito a través del documento. Bueno, una vez que el modelo educativo se aprueba por el Consejo Directivo Universitario, se comienzan a implementar algunas estrategias para aterrizar lo que el modelo marca. Específicamente en cuanto a la competencia digital docente, que dentro del modelo tiene otro nombre, pero para llevar una concordancia con lo que se está trabajando a nivel mundial, pues le llamaremos competencia digital docente. Algunas de estas estrategias son, por ejemplo, en el 2017 se inicia con la Estrategia de Formación para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente, que es un conjunto anual de cursos, talleres y diplomados que lo que buscan es que los docentes integren de forma crítica, de forma intensiva, el uso de tecnologías dentro de su práctica docente a través de la formación. Luego, en el 2020, se lanza el enfoque de multimodalidad. En este enfoque de multimodalidad, la universidad hace explícito que permite o que aprueba el uso de otras modalidades para la formación. Hasta el año 2020 en la universidad no se cuestionaba si la modalidad presencial era la más óptima para llevar un proceso formativo. Ya digamos que de cajón, cuando se creaba una nueva oferta, pues se planteaba que fuera presencial. Nunca se reflexionaba acerca de qué otras modalidades se podía llevar la formación. Bueno, a través del enfoque de multimodalidad, en el 2020, la universidad ya reconoce otras modalidades en las que una formación puede ser llevada a cabo. Y después, derivado del enfoque de multimodalidad, viene el modelo de educación a distancia en el 2021, en el que una vez que ya se han definido que pueden existir otras modalidades en las que se puede llevar una formación, el modelo de educación a distancia es un modelo organizacional que nos indica cómo se va a implementar esa formación que se ha determinado que puede ser en otras modalidades. Y luego del 2019 al 2024
se desarrolló un proyecto en el cual se creó o se propuso un modelo que guiara la competencia digital docente, el desarrollo de esta competencia, específicamente para profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, teniendo este contexto, nosotros teníamos o tenemos un escenario más o menos así. Tenemos un modelo educativo, que es el que nos plantea como estrategias de innovación educativa el desarrollo de competencias docentes, entre ellas la competencia digital docente, y a partir de ahí se han desarrollado el modelo que guía el desarrollo de esta competencia digital docente. Este modelo lo que hace es definir para nosotros qué es una competencia digital docente, cuáles son las áreas competenciales que los docentes deben de desarrollar, cuáles son los niveles que deben alcanzar al interior de estas áreas competenciales y cuáles son los indicadores que nos van a permitir definir si se ha alcanzado o no se ha alcanzado cada uno de estos niveles. Tenemos también la estrategia de formación que se ha implementado desde el 2017 de forma anual. Y lo que nos faltaba, pues, era un modelo que nos permitiera evaluar la competencia digital docente de forma integral y real para poder determinar en qué medida los docentes la han desarrollado, porque hasta el día de hoy no conocemos el nivel de competencia que los docentes han desarrollado a través de estas estrategias. Em, Han existido desde la década de los 2000 esfuerzos por examinar la competencia digital docente. Han existido, se han desarrollado instrumentos de evaluación, rúbricas de evaluación, y también se han desarrollado marcos de referencia. Si alguno de ustedes ha trabajado o está trabajando el tema de competencia digital docente, seguramente habrá escuchado de modelos como el INTEF o del Dishcomp Edu, que son, digamos que, dos de los modelos más referenciados que guían el desarrollo de esta competencia. Bueno, se han desarrollado más modelos como el ISTE o como el ICT y se han desarrollado múltiples instrumentos que permiten evaluar esta competencia. ¿Cuál es el problema que se encontró haciendo una revisión del estado del arte de la evaluación de la competencia digital docente? Bueno, el problema es que todos los trabajos académicos que se analizaron que evalúan la competencia digital en los docentes siguen manteniendo una metodología, reproducen una metodología que viene desde hace muchos años y que realmente no mide la competencia digital docente. ¿Por qué digo que no mide la competencia digital docente? Porque estos instrumentos, el 100% de estos instrumentos diagnostican la percepción. Es decir, no recuperan información a partir de otros actores, perdón, recuperan información a partir de la visión propia del docente. Es decir, no evalúan si el docente tiene conocimientos reales o si tiene habilidades reales, sino que evalúa en qué medida el docente cree que tiene esos conocimientos y en qué medida el docente cree que tiene esas habilidades. El 95% de estos instrumentos, de estos trabajos académicos que se encontraron, evalúan una sola perspectiva, es decir, evalúa solamente la perspectiva del docente. Es decir, él mismo se evalúa a sí mismo. No recopila información de otros actores del proceso educativo, como pares académicos, como autoridades educativas, como expertos internos, externos, como los propios estudiantes. No evalúan estas perspectivas, solamente se recopila información de la perspectiva del docente. Y el 100% de estos trabajos utiliza un solo instrumento de recopilación de información, que es el cuestionario, y que comúnmente es un cuestionario de opción múltiple basado en estos referentes teóricos como el INTEF o como el DISCOMPUEDO. No importa qué referente se utilice para evaluar la competencia digital docente, el instrumento que se utiliza y la metodología que se utiliza sigue siendo la misma y no es una metodología que realmente evalúe la competencia de forma real, ¿no? Entonces, en cuanto a las conclusiones de este análisis del estado del arte, podemos decir que solo se evalúa desde la perspectiva docente, solamente se mide desde la percepción y solamente se utiliza un instrumento de tipo cuestionario para evaluar esta perspectiva. Además de esto, se encontró que no se percibe que haya una reflexión en la forma en la que se evalúa. Es decir, me parece que hay un statu quo en la forma en la que se evalúa la competencia digital docente desde hace 15 años y hasta la actualidad. El año pasado y este año han salido muchos diagnósticos de evaluación de competencia digital docente y siguen reproduciendo la misma metodología
y realmente no se reflexiona acerca de si esta forma que se utiliza es la correcta o qué otras nuevas formas de evaluar la competencia se pueden implementar, ¿no? Digamos que se reproducen metodologías ya establecidas desde hace mucho tiempo. Entonces, pues como les comentaba, sin importar el modelo de referencia en el que nos estemos basando para evaluar esta competencia, la metodología de evaluación sigue siendo la misma. Si seguimos evaluando solamente la perspectiva del docente, evaluamos solamente su percepción y lo hacemos a través de un solo instrumento de evaluación, que esto inevitablemente nos lleva a tener sesgos. Esto genera lo que le llamamos sesgos cognitivos, como el sesgo a mi favor, en el que, bueno, se ha estudiado mucho este tipo de sesgos, en donde cuando yo me evalúo a mí mismo, normalmente me evalúo más de lo que realmente puedo demostrar, ¿no? Em, este proyecto se fundamenta en básicamente tres teorías. Digamos que el objeto de estudio, que es el objeto de la evaluación de la competencia digital docente, se desprende de tres teorías, que es la teoría de la evaluación, la teoría de la competencia y la teoría de lo digital. A partir de estos conceptos o de estas teorías, digamos que voy enfocando estos conceptos hasta llegar al ámbito del docente, en donde se desprenden los conceptos de evaluación de competencias docentes, competencia digital docente, y de ahí se desprende mi objeto de estudio, que fue la evaluación de la competencia digital docente. Y entonces vamos a platicar un poco acerca de cuáles son las teorías que yo considero para promover esta propuesta. La primera es qué se entiende por competencia, ¿no? El término de competencia es un término bastante polémico, porque es un término no muy simple de entender, es un poco complejo, es polémico y es muchísimo más complejo de aterrizar, ¿no? Entonces, digamos que hay bastantes posturas o muchas posturas de acerca de qué entendemos por competencia. La ventaja que yo tuve cuando diseñé este proyecto es que yo no tuve que elegir entre todas estas posturas acerca del término de competencia, porque en el modelo educativo de nuestra universidad ya se establece una postura de lo que se entiende por competencia. Esta postura es la postura de Serrano Orejuela, en el 2003, que en su texto Competencias socioconstructivistas desglosa cómo entiende él el desarrollo de una competencia. No es propósito de esta plática ahondar en este concepto, pero sí me gustaría platicarles cómo se concibe de forma un poquito más simplificada el concepto de competencia dentro de la universidad, con base en lo establecido por Serrano Orejuela. Básicamente, Serrano Orejuela dice que una competencia se compone de un conjunto de conocimientos. Este conjunto de conocimientos nos permite desarrollar habilidades, y que en conjunto estos conocimientos con estas habilidades nos permite desempeñar actividades de forma satisfactoria, ¿no? Y todo esto enmarcado en un conjunto de actitudes, es decir, no se puede desarrollar una competencia si no se tiene una actitud frente a los conocimientos y habilidades que se van a obtener. Otra cosa muy importante que nos dice Serrano es que una competencia se desarrolla para algo. Es decir, una competencia no se desarrolla solo por sí mismo, para sí mismo. Una competencia se debe de desarrollar para hacer algo, ¿no? Y esto es muy importante cuando en el futuro platiquemos de cómo se debería evaluar una competencia. El segundo concepto es el concepto de digitalidad. En este sentido, la digitalidad se refiere a la transformación del conocimiento, de la comunicación y de la interacción a través de tecnologías digitales. Y esto en referencia a la teoría de Manuel Castells de la sociedad red. En esta teoría de la sociedad en red, Manuel Castells lo define como una estructura social, o la sociedad en red, una estructura social que resulta de la interacción entre la organización social, el cambio social y el paradigma tecnológico basado en tecnologías digitales de información y comunicación. Es decir, cambia la organización social con base en el uso de tecnologías digitales, y esto nos permite cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Si lo vemos un poquito más desplegado, más sintetizado, podríamos decir que la digitalidad
son las experiencias mediadas por tecnologías digitales. La sociedad de red es una organización, una nueva organización social basada en el uso de estas tecnologías. Y en cuanto al ámbito de educación, nos permite, por ejemplo, crear nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar, ¿no? Entonces, una vez platicado acerca del concepto de competencia desde la postura de Serrano y platicado la teoría de la digitalidad con base en la sociedad red de Manuel Castells, podríamos definir que la competencia digital docente pues es la interacción entre la competencia y la sociedad red, es decir, una capacidad situada en constante construcción que poseen los docentes para integrar, adaptar y transformar el uso de tecnologías digitales, es decir, apropiarse críticamente de las tecnologías en sus prácticas educativas implementando estrategias innovadoras que favorezcan el aprendizaje dentro del entramado social y comunicativo de la sociedad red y siempre en diálogo con las dinámicas socioculturales y discursivas de su comunidad educativa. Es decir, juntamos aquí los elementos de la competencia, que son la capacidad situada en constante evolución, en un contexto propio, con una dinámica sociocultural y discursiva, en donde las personas o los docentes se apropian de los recursos TIC y de los recursos tecnológicos, esto en el marco de una sociedad red que permite a los docentes construir significados y entonces interactuar con los estudiantes a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el tercer gran concepto es el concepto de evaluación. Ya vimos el concepto de competencia, el concepto de digitalidad y ahora toca hablar un poco del concepto de evaluación, que es un poco amplio, pero muy interesante. Me gusta primero iniciar con esta pregunta, ¿qué es evaluación? Y cuando explicamos qué es una evaluación, me gusta utilizar esta cita o esta definición de García Ramos, porque además de ser una definición simple, fácil de entender, es una definición que ve al proceso educativo como un proceso sistemático y que lo desglosa en tres grandes fases. Lo leo textual. La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Entonces, lo que nos dice García Ramos es que, primero, la evaluación es un proceso sistemático y segundo, que se compone de tres grandes fases. La primera gran fase es la identificación, recogida o tratamiento de datos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros vamos a evaluar un hecho educativo o una persona o en general vamos a evaluar algo, lo primero que tenemos que hacer es tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible acerca de este hecho. Es decir, si nosotros vamos a evaluar a nuestros estudiantes, lo que debemos hacer es tratar de recopilar la mayor cantidad de información acerca del desempeño o de la trayectoria del estudiante, ¿no? Dentro de esta información podría estar, por ejemplo, las veces que asistió a clases, las veces que no asistió a clases, las veces que llegó tarde a clase, digamos, si eso es parte de lo que nos interesa evaluar. Podríamos recopilar información también acerca de su participación en clase. ¿Cuántas veces participó en clase? Qué tan profundas fueron sus aportaciones en clase? Si estamos trabajando con una plataforma educativa, pues qué tantas veces ingresó a la plataforma, qué tantas veces participó en foros de discusión, cómo fue su rendimiento cuando entregó un ensayo, cómo fue su rendimiento cuando entregó una actividad, un reporte, etcétera. Toda esta trayectoria del estudiante deja información que es susceptible de ser sintetizada, analizada y poder determinar una evaluación del desempeño de los estudiantes. Entonces, si estamos evaluando la competencia digital de un docente, pues lo primero que necesitamos hacer es tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible acerca de la trayectoria o del desempeño del docente, ¿no? Entonces aquí, si ustedes lo alcanzan a ver, ya empieza a tener un sentido el hecho de que la forma actual, la metodología actual de evaluar la competencia digital docente no es la mejor forma de evaluarlo. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que necesitamos recopilar la mayor cantidad de información posible,
y actualmente la metodología solamente utiliza un instrumento que es una encuesta para recopilar toda esa información, pues nos estamos quedando cortos en la información que podemos recopilar de los docentes, ¿no? Bueno, el segundo paso de la evaluación, según García, es toda esa información sintetizarla y compararla con un estándar definido para valorarla, ¿no? Que en el caso de los estudiantes puede ser una rúbrica de evaluación que nosotros hemos definido. En el caso de este proyecto, este estándar definido es el modelo previo, el modelo del desarrollo de competencia digital docente, que determina las áreas competenciales y los niveles que los docentes deben alcanzar, ¿no? Y el tercer punto del concepto de evaluación, pues es tomar decisiones. Es decir, una vez que ya se recopiló toda la información, que ya se contrastó con un estándar definido, pues con base en el resultado a ver qué vamos a hacer, ¿no? Que para el caso del modelo, pues es la propuesta de formación específica para cada uno de los docentes según el resultado del nivel que hayan alcanzado. Particularmente, hay muchos trabajos que hablan ya de la evaluación de competencias. Por ejemplo, nos dice Morales y otros que el desarrollo de una competencia debe ser evaluada en la práctica y aquí también empieza a tener sentido esto de que debe proponerse un nuevo enfoque de evaluación porque si yo fundamento mi teoría en que el desarrollo de una competencia debe ser evaluada en la práctica, pues entonces no tiene sentido evaluar la competencia de un docente a través de su percepción, ¿no? Más bien necesito evaluar cuándo lo está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿no? También nos dice Galdeano que el desarrollo de una competencia no es visible por sí sola sino que se demuestra en la práctica y mediante resultados. Es como si nosotros tratáramos de evaluar a una persona que se dedica a hacer tazas solamente preguntándole si se cree competente o si se cree capaz de realizar tazas. Pues obviamente la respuesta va a ser que sí sabe hacer tazas, que sí puede hacer tazas. Bueno, pues la mejor forma de evaluar a un artesano, seguramente todos hemos viajado a estos pueblitos del interior de nuestros estados, donde venden artesanías y donde venden tazas, ¿no? Hechas por artesanos locales. La mejor forma de evaluar si un artesano sabe hacer una taza, pues es a través de la propia taza, ¿no? A través de probar la taza. Yo puedo comprar una taza, y a lo mejor cuando le estoy echando un líquido, pues el líquido se trasmina y me empieza a chorrear todo lo que tengo en mi escritorio, o a lo mejor la taza, cuando la lleno de líquido por el peso, el asa o la orejita se empieza a zafar o empieza a perder fuerza, o a lo mejor al querer tomar de la taza siento una sensación incómoda en los labios, o a lo mejor siento un sabor extraño que proviene de los materiales que se están desprendiendo de la taza, pues bueno, entonces ese es un signo de que la persona que hace las tazas, pues no tiene una competencia suficiente o habilidades suficientes para hacer la taza, ¿no? Entonces, si yo confío en que en el puestito del artesano tiene una lona, un papel bond que dice, soy competente haciendo tazas, pues seguramente estará cometiendo sesgos este artesano, ¿no? La mejor forma de evaluar es a través de otros actores y es a través del resultado, ¿no? Bueno, García menciona que la evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de instrumentos. Otra vez empieza a tener más sentido esta nueva propuesta de evaluación de la competencia digital docente, porque pues necesitamos recopilar la mayor cantidad de información y eso no lo podemos hacer con solamente un cuestionario, ¿no? Y nos dice que implica también a diferentes agentes, ¿no? No solamente nos podemos evaluar a nosotros mismos como docentes o el docente a sí mismo, sino que requiere de una triangulación, una valoración por otros actores del proceso educativo. Incluye no solo evaluaciones formativas, sino también observaciones sistemáticas y entrevistas que son herramientas valiosas para recoger información sobre el desempeño. Esto lo menciona Obreque y otros. Esto quiere decir que dentro de la evaluación de la competencia digital docente se pueden establecer tanto evaluaciones formativas como evaluaciones sumativas. Y más adelante vamos a ver la importancia de la evaluación formativa, porque digamos que dentro de la evaluación de la competencia digital docente
el elemento fundamental es el proceso de autorreflexión que hacen los docentes de su desempeño, que se obtiene a través de procesos de autoevaluación. Entonces, más que la evaluación sumativa, es la evaluación formativa la que debería ser el elemento principal de este tipo de evaluaciones de competencias. Y bueno, la evaluación de competencias implica la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la heteroevaluación, lo que refleja la importancia de involucrar a los estudiantes en su propio proceso de evaluación. Es decir, aquí, pues digamos que ya tenemos muy claro que no solamente puede ser a través de un instrumento, debe ser a través de múltiples instrumentos que logren recopilar toda la información del docente, no solamente a través del docente, sino que debemos involucrar múltiples perspectivas acerca del desempeño del docente y con esto ir cambiando la metodología que se tiene actualmente. Específicamente para evaluar una competencia o la competencia digital docente en este caso, yo encontré que el enfoque que encaja más o el más óptimo es el enfoque de evaluación auténtica, porque el enfoque de evaluación auténtica eh, tiene varias características que hacen sentido o que encajan con cómo debe evaluarse una competencia. Por ejemplo, una de las características de la evaluación auténtica es que se centra en la aplicación práctica de lo aprendido, es decir, evalúa en la práctica, que ya dijimos que así es como debería evaluarse una competencia, en la práctica. Busca reflejar un desempeño auténtico dentro de un área específica, ¿no? Es decir, evalúa en el área, en el desempeño en la práctica. Otro principal componente es la autoevaluación, que permite a los estudiantes reconducir su progreso. En este caso, a los docentes les permitiría reconducir su progreso. Tiene un principal componente de motivación, ya que los estudiantes se involucran en actividades a las que ven un sentido y claro valor en contexto en el mundo real. Además, provee información necesaria para cerrar la brecha entre el rendimiento actual y los resultados esperados. Cuando hablamos de información necesaria, pues estamos hablando de retroalimentación. Otro punto importante de este tipo de evaluación es la retroalimentación que se provee a quien está siendo evaluado, ¿no? Hablamos de una evaluación del proceso de aprendizaje cuando hablamos de una evaluación formativa. Aquí era lo que les comentaba, la importancia de no solamente establecer evaluaciones sumativas, sino de establecer primero procesos de evaluación formativa, sobre todo de autoevaluación formativa, para propiciar estos procesos metacognitivos de autorreflexión de nuestro propio desempeño docente. Entonces, ya habiendo platicado un poco y a grosso modo y tal vez un poco superficialmente acerca de estos tres conceptos que dan origen al objeto de estudio, que es la competencia digital docente, podríamos ver de forma esquemática cómo se concibe entonces la evaluación de la competencia digital docente. Es decir, la interacción entre la competencia socioconstructivista en el marco de la sociedad en red que ya habíamos platicado. Y esto se evalúa a través de la evaluación auténtica que tiene características de ser participativa, formativa y cualitativa. Entonces, todo esto pues influye en el docente, que a final de cuentas es quien interactúa con el estudiante a través del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ¿cuáles fueron las preguntas que guiaron esta investigación? Pues básicamente son tres preguntas. La primera, ya vimos que desde la postura de la evaluación auténtica y la evaluación de competencias se requiere de evaluar desde diversas perspectivas. La pregunta aquí es, ¿cuáles son estas perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los actores que deberían participar en esta evaluación de un docente? La segunda pregunta tiene que ver con las situaciones. ¿Qué instrumentos son los que nos van a permitir recopilar la información, toda la información posible, para poder emitir un juicio de valor? Que a final de cuentas la evaluación es eso, es un juicio de valor, contrastando toda la información recopilada, contrastándola contra un estándar previamente construido, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos que nos permitirán evaluar la competencia, entendiendo que estos instrumentos deben evaluar en la práctica de los docentes? Es decir, no solamente los conocimientos y las habilidades, sino los desempeños de las actividades académicas con tecnología. Y por último, en cuanto a la metodología, cómo deben ser aplicados estos instrumentos para llevar a cabo una evaluación integral y lo más real posible. Estas son las tres preguntas de investigación y
Los objetivos, bueno, el objetivo general, pues es construir un modelo que permita determinar los instrumentos, los actores y las formas pertinentes para evaluar el nivel de desarrollo de esta competencia, particularmente en docentes de la universidad, porque es, digamos, que el ámbito en el que estoy insertado yo. Pero vamos a ver en las conclusiones que este modelo puede aplicarse a otros contextos educativos y también puede aplicarse a otro tipo de competencias, ¿no? Pero no quiero spoilearles las conclusiones. Bueno, entonces partiendo del modelo de desarrollo que pudiera ser el INTEF, pudiera ser el Dishcomp Edu o podría ser nuestro propio modelo que desarrollamos aquí en la universidad, en donde se define o se guía el desarrollo de la competencia, pues lo que busca este modelo es proponer la metodología de cómo evaluar esta competencia digital docente. Los objetivos específicos de esta investigación, pues, van ligados a las preguntas de investigación. El objetivo específico uno va ligado a la pregunta uno de investigación, que es, pues, valorar y determinar los actores que deberían estar involucrados en esta evaluación. El objetivo específico 2, que va ligado a la pregunta de investigación 2, es diseñar los instrumentos que nos permitan recolectar la mayor cantidad de información para emitir un juicio de valor hacia los docentes. Y el objetivo específico 3 que está ligado a la pregunta de investigación 3 que es establecer la metodología de evaluación de la competencia digital docente. ¿Cómo se realizó esta investigación? Bueno, esta investigación utilizó un enfoque mixto, que fue cualitativo y cuantitativo, haciendo uso de la investigación acción participativa. Esta investigación acción participativa lo que hace es detectar dentro de una sociedad un problema y digamos que diseñar esquemas en donde la propia comunidad encuentre las soluciones para sus problemas. Es decir, hay una intencionalidad de participación de la propia comunidad en la resolución de sus propios problemas, ¿no? Claro, con la ayuda de un investigador externo, ¿no? En este caso, la población está conformada por docentes, estudiantes y autoridades educativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se considera una autoridad educativa un profesor, un docente o un docente que tiene una comisión de líder académico, como podría ser un coordinador, coordinadora de programa educativo, secretario o secretaria académica de entidad académica o director o directora de entidad académica. Se utilizó el enfoque cualitativo para el análisis de la información de los docentes y las autoridades y cuantitativo por la cantidad de, de estudiantes, se utilizó de forma cuantitativa. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron, bueno, para los docentes y para las autoridades educativas se llevaron a cabo grupos focales. Eh, para esto se diseñaron y se llevaron a cabo seis grupos focales. En cada uno de estos grupos focales se invitó a 8 docentes. Esto dio un resultado de 48 docentes que participaron en los grupos focales. Estos grupos focales se guiaron mediante una entrevista semiestructurada y para las autoridades educativas se invitó a 5 autoridades por entrevista y fueron 4 grupos focales con autoridades educativas, ¿no? Para los estudiantes, por la cantidad de estudiantes, se recurrió a la técnica de encuesta mediante un cuestionario autoadministrado y participaron en total 48 docentes, 154 estudiantes y 21 autoridades educativas. Estas son algunas de las fotografías que tomamos durante los grupos focales, tanto con docentes como con autoridades educativas, tanto de forma presencial para aquellos que tuvieron una adscripción aquí dentro de la capital del estado y en línea para quienes estuvieran en una entidad académica al interior del estado. Para el análisis de los datos cualitativos que resultaron de los grupos focales, se eligió el software de Atlas T. Para ello, pues se instaló el software, se creó la unidad de hermenéutica, que es la representación digital de los datos brutos, es donde todas las transcripciones y todas las imágenes o fotografías se fueron cargando de todos los grupos focales. Una vez que se creó la unidad de hermenéutica, se procedió a hacer el análisis. Utilicé yo la ruta cualitativa naturalista propuesta por Díaz y otros, en donde siempre teniendo en mente la pregunta de investigación,
y habiendo llevado a cabo los grupos focales, se pasó a realizar el proceso de codificación para obtener las citas y los códigos. Las citas son los fragmentos de texto que resultan más relevantes dentro de las transcripciones de los grupos focales y los códigos son aquellos conceptos que resultan relevantes para la investigación, ¿no? Después de hacer este proceso de codificación, se realizó el análisis a través de la red semántica, una tabla de concurrencia y una tabla de emergencia, para posteriormente hacer el proceso de interpretación de los resultados. En la ronda de codificación o en el proceso de codificación se realizaron dos rondas. La primera fue una ronda abierta, inductiva y automática. Es automática porque se utilizó una herramienta que tiene Atlas T de frecuencia de palabras y es inductiva porque tanto las citas como los conceptos, los códigos, salen de los datos. Entonces yo voy tomando información de los datos y de ahí van saliendo tanto las citas como los códigos. Se utilizó, como les comentaba, esta herramienta que tiene Atlas T para determinar cuáles son las palabras que más se repiten, que más tienen frecuencia en los textos. Y a partir de esto se obtuvo el enraizamiento, que es la cantidad de veces que aparece un código o un concepto dentro de la información. Se excluyeron las palabras vacías, como los stop words, que son las conjunciones, los conectores, palabras como de, como, para, y, este tipo de palabras que no son realmente conceptos, pues se desecharon. Y se ordenaron los conceptos y se tomaron los conceptos con mayor cantidad de repeticiones. Y dentro de esta primera ronda de codificación se obtuvieron 31 códigos dentro de 293 citas. Posteriormente se inició una segunda ronda de codificación. Esta ronda siguió siendo inductiva, pero ahora fue manual, es decir, ahora yo fui leyendo todas las transcripciones y todas las imágenes de las propuestas y se realizó un proceso de refinamiento de códigos. Este refinamiento lo que implica es que algunos códigos se dividieron en dos, algunos códigos se unieron, algunos códigos se eliminaron. Algunos códigos se crearon nuevos que no se habían visto en la primera ronda de codificación y entonces resultó de esta segunda ronda de codificación un total de 51 códigos en las mismas 293 citas. Posteriormente, una vez que ya teníamos los códigos, que son los conceptos principales que se detectaron de la información, se procedió a establecer la densidad. La densidad es la relación que tiene un código con otros códigos, es decir, cuántas relaciones tiene un código con otros códigos. La densidad es la conexión y naturaleza de la relación entre los códigos, indicando cuántas veces un código se relaciona con otros, y esto representa la riqueza y profundidad de los datos recopilados. Se tiene que realizar este proceso de densidad porque al final del proceso de densidad se puede generar la red semántica. Una red semántica es una representación gráfica que muestra cómo los conceptos están interrelacionados a través de las conexiones semánticas. Esto pues nos ayuda a identificar los patrones, los temas y los significados que salen de los datos recopilados, ¿no? Esta fue, digamos que la red semántica que resultó de los grupos focales con los docentes y con las autoridades educativas. Posteriormente se realizó una tabla de concurrencia. La tabla de concurrencia nos indica cuántas veces aparece un código, cuántas veces aparecen los códigos dentro de una misma cita, es decir, dentro de un mismo párrafo o dentro de un mismo fragmento de texto, cuántos conceptos clave aparecen ahí mismo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que aparece en muchas ocasiones dentro de los mismos fragmentos de texto el código estudiante con el código encuesta, ¿no? Es decir, que tanto los docentes como las autoridades educativas en muchas de sus ideas relacionaban a los estudiantes con las encuestas, ¿no? Se utiliza esta tabla de concurrencia para examinar las relaciones entre diversos códigos dentro de un mismo conjunto de datos y pues con esto se obtiene información sobre posibles asociaciones o patrones que existen en los propios datos. Y entonces aquí podemos ver en un poquito más grande la tabla de concurrencias y el diagrama de Sankey que representa gráficamente esta tabla de concurrencias. Por último, se realizó un análisis de emergencias. Este análisis de emergencias es un cálculo matemático que se hace sumando el enraizamiento de cada uno de los códigos. El enraizamiento es la frecuencia de apariciones que tiene cada código, más la densidad, que es
cuántas relaciones tiene un código con otros códigos. Esto se suma, se promedia. Y aquellos que obtengan un IDE mayor a la media aritmética, que en este caso fue 42, pues digamos que son las categorías que emergen de los resultados, ¿no? En este caso podemos detectar que de los resultados emergen las categorías competencia, actores, instrumentos y evaluación. Para el análisis cuantitativo, es decir, para las encuestas de los estudiantes, se realizó un análisis estadístico descriptivo en donde se asignaron valores a las posibles respuestas de los estudiantes. Con ello se obtuvieron la medida aritmética, la moda, la mediana, el porcentaje de cada respuesta y se procesaron las respuestas en texto para generar una nube de palabras, que es la que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Bueno, con todos estos datos, una vez ya analizados y sintetizados, podríamos comentar los hallazgos principales de esta investigación. Primero, los docentes son evaluados constantemente con diversos objetivos, desde la evaluación docente que hacen los estudiantes cada semestre, evaluación del SNI, evaluación de PRODEP, evaluación de categorización, evaluación en múltiples aspectos. Y consideran los docentes que la evaluación es enriquecedora, muestra una oportunidad de mejora. Claro, siempre y cuando esta evaluación sea completa y se utilicen los instrumentos adecuados. La mayoría de estas evaluaciones se perciben como incompletas, es decir, no miden lo que deberían medir. Tres, predomina el cuestionario como instrumento de recolección de información y se menciona que algunas de las evaluaciones son muy extensas. El 97% de los estudiantes coinciden que debe considerarse su participación en la evaluación de la competencia digital docente, es decir, los estudiantes creen que su valoración es muy importante para determinar el nivel de competencia de sus docentes. Y el 100% de los profesores coincide en que el rol del estudiante es un rol principal en evaluar su competencia digital docente. Se está en desacuerdo con que solo un actor evalúe su desempeño, los estudiantes. El principal referente de los docentes es la evaluación docente. Muy pocos docentes han sido evaluados en cuanto a competencia digital docente. Digamos que cuando platicamos sobre experiencias de evaluación docente, a lo primero que remiten es a la evaluación docente, a la evaluación semestral de los estudiantes y perciben muchas deficiencias en este esquema de evaluación, pero una de estas deficiencias es que no están de acuerdo en que solamente los estudiantes los evalúen. Seis, se percibe como un trámite administrativo la evaluación, además de que se percibe que el instrumento no es el adecuado. ¿Por qué un trámite administrativo? Porque se obliga a los estudiantes a evaluar a sus docentes ligado a su inscripción. Es decir, si un estudiante no ha evaluado a sus docentes, no puede inscribirse para el próximo año. Pero eso solo pasa en el semestre non, porque en el semestre par, como la inscripción es anual, pues ya no tienen que inscribirse, por lo tanto no va ligada a una inscripción, por lo tanto dependemos de que el estudiante quiera o no quiera evaluar, ¿no? Y se percibe que el instrumento no es el adecuado porque el instrumento es una encuesta de opción múltiple que recientemente, en el último año, hace un año, se incorporaron cajas de texto para dejar retroalimentación escrita. Entonces, para los docentes, ayuda más la retroalimentación escrita en extenso que solamente la valoración por opción múltiple de los estudiantes. Siete, se rescata la retroalimentación textual. Bueno, ya platicábamos de esto. Ocho, se percibe como una evaluación de satisfacción poco objetiva. Es decir, cuando los estudiantes son los únicos que evalúan a los docentes, también se presentan sesgos, así como cuando como el docente se evalúa a sí mismo, se presentan sesgos cognitivos, como el sesgo a mi favor. Cuando solamente los estudiantes evalúan a los docentes, también se presentan sesgos que son sesgos de satisfacción o de identificación con el profesor. Si les fue bien a los estudiantes en la asignatura, pues probablemente evalúen bien a los docentes. Si el docente fue buena onda, amable con los docentes, independientemente del aprendizaje, pues probablemente salga bien evaluado. Sin embargo, si el docente fue un poco rígido, un poco estricto, a pesar de que haya habido aprendizaje, pues probablemente la evaluación no sea tan buena para el docente, ¿no? Entonces se percibe como poco objetiva. Jesús, Nueve,
Sí, Perdón, una pregunta aclaratoria nada más. En los puntos 6, 7, 8 y 9 se habla de un instrumento, sí. pero ¿de cuál instrumento se está hablando? Se habla del instrumento de evaluación docente que se aplica cuando se termina el semestre. Cada estudiante evalúa a sus profesores y aquí en la universidad se diseñó un instrumento que es una encuesta de opción múltiple, que es el que es el principal referente de los profesores en cuanto a experiencia de evaluación y que es donde digamos, se ven todas estas deficiencias. Ok, esto es diferente de un instrumento para evaluación de competencias digitales, de los que comentaste previamente, que decías. Es diferente en el objetivo, pero es igual en la metodología. Siguen siendo también instrumentos encuestas y siguen siendo también de opción múltiple. Ok, Entonces, muchas digamos que gracias. se podría hacer ahí la comparación. Sí, no pude hacer la comparación con instrumentos de evaluación de competencia digital docente porque muchos de los docentes no han sido evaluados en esta competencia, ¿no? Pero sí han sido evaluados, digamos que su desempeño general, ¿no? Entonces, digamos, se hace ahí la comparación. Y bueno, el instrumento se percibe como inadecuado y corto para evaluar una competencia, porque el instrumento que se utiliza para evaluar el desempeño de los docentes está pensado para evaluar las competencias docentes que están marcadas en el modelo. Entonces, digamos que se ve como corto para evaluar la competencia. Bueno, entonces, con base en estos hallazgos, ¿cuál es la propuesta del modelo? Bueno, la propuesta, respondiendo al objetivo específico uno y a la pregunta de investigación uno, es que los actores que deberían participar en esta evaluación deben ser obviamente el propio docente, deben ser los estudiantes y deberían ser, bueno, la primera propuesta que sale de los grupos focales es que sean pares académicos. Aquí el punto de establecer pares académicos como un tercer evaluador es que, digamos que logísticamente es un poco complicado porque se tendrían que capacitar y acreditar para evaluar a los docentes, pues por lo menos uno o dos pares académicos en cada entidad académica. Y eso, pues, es un poco complicado. Y digamos que nos pisaríamos los callos al establecer solamente que fueran pares académicos. La segunda opción que salió en los grupos focales fue que las autoridades educativas fueran el tercer actor que evaluara a los docentes. Pero pasa un poco lo mismo con los pares académicos. Tendríamos que obligar a todas las autoridades educativas de cada entidad a evaluar a sus docentes. Y bueno, las autoridades educativas entre sus clases y sus encargos administrativos pues están un poco saturados en esta parte. La tercera opción para el tercer evaluador fue expertos internos y externos. Entonces, lo que hicimos fue para considerar todas las opciones, todas las propuestas que salieron de los grupos focales, fue entonces crear una especie como de comisión de expertos o comisión evaluadora en donde ahora sí, en esta comisión se integraran pares académicos de las entidades académicas, que se integraran autoridades educativas y que se integraran también expertos internos y expertos externos. Entonces, digamos que los tres actores que se definen en el modelo, que son quienes van a evaluar esta competencia, son los docentes, estudiantes y esta comisión de expertos. En cuanto a los instrumentos y dando respuesta a la pregunta de investigación 2 y al objetivo específico 2, es que para los docentes, es decir, para su autoevaluación, se utilizará un cuestionario para evaluar sus conocimientos y se utilizarán simuladores para evaluar sus habilidades y sus actitudes. En el caso de los estudiantes, se recopilará su información a través de un cuestionario para medir conocimientos, habilidades y actitudes de sus docentes. Claro, sigue siendo una percepción, pero es información útil. Y para el tercer actor, que es la comisión de expertos, se utilizará un cuestionario para evaluar los conocimientos y un portafolio de evidencias que obviamente irá integrando el propio docente para evaluar las habilidades y las actitudes. Para la estructura del modelo se prevé esta metodología y dando respuesta al objetivo específico y a la pregunta de investigación 3. Em, la evaluación se realizará en tres fases. La primera fase consiste en la autoevaluación formativa del propio docente, es decir, en donde él a través del cuestionario y a través del simulador
vaya evaluando a sí mismo sus habilidades con respecto, en este caso, con respecto al modelo que tenemos aquí, pero podría ser cualquier modelo. Y esta autoevaluación sería formativa, es decir, no tendría un valor sumativo o un valor indicativo, ¿no? Entonces, un docente podría permanecer en esta primera fase durante las veces, durante el tiempo que así lo considere y autoevaluarse las veces que así lo considere, ¿no? Una vez que el docente, digamos que quede satisfecho con su autoevaluación, podríamos entonces ya considerar que esta última autoevaluación o esta autoevaluación con la que ha quedado satisfecho pase a ser una evaluación sumativa de la primera fase, en donde su valor indicativo provisional sea el 32% de su valoración completa. Estas valoraciones, estos porcentajes de valoraciones también salen de los grupos focales. Entonces, una vez que un docente quede satisfecho de su autoevaluación y que haya habido un proceso autorreflexivo, haya habido una retroalimentación extensa y digamos que quede satisfecho, podemos pasar a la segunda fase, que es la evaluación con sus estudiantes, que a través de un cuestionario pudiéramos evaluar conocimientos, habilidades, aptitudes. Este también sería un valor indicativo sumativo, provisional del 32%. Y posteriormente pasaríamos a la tercera fase, que sería la evaluación del comité de expertos, que a través del cuestionario y a través del portafolio de evidencias, digamos que complementarían la evaluación general total del docente, ¿no? En cuanto a la retroalimentación, para la primera fase que sería la autoevaluación formativa, pues a través del cuestionario y a través de la simulación del simulador se estaría otorgando una retroalimentación formativa inmediata, es decir, una vez que inmediatamente termine el docente de aplicar su autoevaluación, pues a través de elementos digitales, como pueden ser cuestionarios automatizados, como es el simulador digital, automáticamente se estaría brindando la retroalimentación formativa inmediata y posteriormente, una vez que termine todas las fases de la evaluación, se estaría generando una retroalimentación sumativa general con todas, digamos, las evaluaciones provisionales, tanto de la autoevaluación, de la evaluación de los estudiantes y de la evaluación del comité de expertos. Y bueno, para terminar esta presentación del propuesta del modelo, algunas conclusiones a las que se llegó en este proceso de investigación e intervención es que para medir de forma real el nivel de desarrollo de una competencia debe hacerse mediante la demostración práctica de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, cosa que no se está haciendo actualmente, ¿no? Frente a la resolución de problemas reales. La, evaluar la percepción del docente es útil, pero no es exacta. Y lo quiero comentar porque en otras presentaciones de este modelo, se cree que mi postura es que la forma en la que se está evaluando correctamente, actualmente es incorrecta. Realmente no creo que sea incorrecta, realmente creo que no se había propuesto, entender una competencia es difícil, evaluarla pues es mucho más difícil, ¿no? Entonces, evaluar una competencia de forma correcta lleva todo un proceso de investigación y de reflexión, ¿no? Cosa que a lo mejor hasta este punto no se había tenido o a lo mejor muy pocas propuestas. Entonces entiendo que la reproducción de las metodologías actuales viene pues de no reflexionar acerca de nuevas formas de evaluar, pero también considero que utilizar la forma en que se está evaluando actualmente sí nos brinda información para entender o para tener una noción de cómo van nuestros docentes, ¿no? Entonces, es útil, sí creo que es útil, pero creo que no es exacta, creo que no es completa. Evaluar la competencia digital de un docente implica involucrar a diversos actores, ¿no? Como es el propio docente, los estudiantes y actores expertos. No es posible hacerlo mediante la participación de un solo actor, ya vimos por qué, se presentan sesgos, y no quiere decir que la propuesta de este modelo no tenga sesgos, va a seguir teniendo sesgos. ¿Por qué? Porque quien evalúa siguen siendo personas y la evaluación, siempre evaluamos con sesgos, ¿no? Porque cada evaluador tenemos una carga contextual distinta, porque tenemos un bagaje distinto, porque tenemos ideologías distintas
Entonces, frente a una situación de decidir A o B, muchos de nosotros vamos a ir por A o muchos vamos a ir por B. Entonces, sigue presentándose una evaluación con sesgos, pero digamos que la propuesta de este modelo es que estos sesgos sean lo menos posibles o lo menor, la menor presencia posible de sesgos a través de la triangulación de evaluación de diversos actores, ¿no? Para evaluar la competencia digital docente se requiere la implementación de múltiples instrumentos para capturar toda la información posible del desempeño del docente. No es posible solamente hacerlo con cuestionarios. Y la evaluación de esta competencia debe ser un proceso continuo y permanente cuyo principal elemento es la autorreflexión. Esto es algo que muchos autores hacen énfasis. Para que un docente desarrolle su competencia digital docente, tiene que forzosamente establecer procesos metacognitivos de autorreflexión de su práctica docente. Es decir, que el propio docente se dé cuenta cuáles son las áreas de oportunidad en su desempeño y cuáles son, digamos que las áreas en las que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y por último, futuros estudios podrían explorar cómo estos métodos de evaluación, cómo este modelo de evaluación puede ser optimizado y utilizado para diversos contextos educativos. Yo les platicaba que esta propuesta está muy enfocada en nuestro contexto institucional, pero cuando estaba armando la propuesta del modelo, me di cuenta que este modelo puede ser utilizado independientemente del modelo base de referencia que utilicemos. Podríamos estar utilizando este modelo de evaluación y estar utilizando el INTEF como modelo base, o podríamos estar utilizando el DISCOMP-EDU como modelo base, o podríamos estar utilizando cualquier otro modelo de desarrollo de competencia digital docente, porque realmente este modelo es un modelo que propone una evaluación distinta, ¿no? No se liga tanto con el modelo base, ¿no? Eh, y también la factibilidad, futuras investigaciones podrían ver la factibilidad de aplicar este modelo no solamente para la evaluación de la competencia digital docente, sino también para la evaluación de otras competencias. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Creo que cumplí con el objetivo de la hora exacta y pues quedo a sus órdenes para comentarios y preguntas y reflexionar un poco acerca de esta evaluación de la competencia digital docente. Muchas gracias. Uy, estamos probando aquí el audio. Ponle pausa, muy mute a tu... Ya está. Oh, ¿ya? Sí, mejor con el tuyo. No, igual me pongo mute a este. Otra vez, repítelo. ¿Nos escuchan bien? Sí. Súper, muy bien. Eh, Jesús, muchas gracias por compartirnos este proyecto. A mí me llamó la atención de entrada cuando hablabas te voy a compartir mi expectativa, que tenía que ver con cómo ibas a aplicar un modelo, un marco de referencia internacional, como ya se hablaba en los comentarios del chat, dentro de una institución. Entonces, es un poco como lo que nos estamos enfrentando desde proyectos de maestría también, que pretenden evaluar las competencias digitales tomando como referencia únicamente este marco, algunos de los marcos existentes de estos modelos, y que luego van a la práctica recuperando, como bien señalabas, la percepción de los usuarios. Y entonces se queda cortito. Cuando hablamos de llevar este modelo hacia una aplicación concreta, creo que es donde nos hemos quedado a deber, al menos en los proyectos que me ha tocado revisar, pero terminamos siendo muy conocedores del marco que estamos empleando, ¿no? Entonces, bueno, primero la felicitación por abordar y mostrarnos esta otra parte desde la que se puede abordar el proceso de evaluación. Y yo me quedé pensando cuando hablabas de involucrar a los estudiantes e incluso a los profesores, si no estaremos también sujetándonos a la subjetividad de la evaluación de estos actores desde el mismo marco, es decir, estamos usando otra vez el marco de evaluación, este modelo, cualquiera que este sea, con diferentes instrumentos y con diferentes actores, pero seguimos sujetos a la subjetividad de estos actores al hacer la evaluación. Entonces, ¿cuál sería
la ventaja o la diferencia, o cómo libramos, mejor dicho, esta subjetividad a partir de la incorporación de otros actores. Gracias. Sí, esa es una pregunta que me han hecho recurrentemente. Cuando presento este modelo con docentes, en general los docentes tienen mala percepción de la evaluación docente por parte de los estudiantes, porque pues han salido mal evaluados y ellos consideran que no deberían salir tan mal evaluados y consideran que los estudiantes pues toman represalias por algo, ¿no? Entonces la postura de los docentes es, bueno, ¿por qué estás incorporando la postura de los estudiantes? Si los estudiantes no les interesa, lo hacen a la y se va, etcétera. Entonces, bueno, mi postura, tendríamos dos opciones. La primera opción es quitar del modelo la posibilidad de que los estudiantes evalúen y entonces nos libramos de ese sesgo. O la otra posibilidad es, digamos que hacer que los estudiantes comprendan su responsabilidad en el proceso educativo y en el proceso de desarrollo de competencias de sus docentes para el bien de su proceso educativo, ¿no? Entonces, yo no, además muchos autores mencionan que la participación de los docentes de los estudiantes es fundamental porque son quienes son los principalmente afectados de este desarrollo de los docentes, ¿no? Entonces, más que eliminar o reducir, porque la otra postura es reducir el porcentaje de valoración que le damos a los estudiantes en este modelo, más que quitar o reducir su participación, yo sería de la idea de hacer responsables a los estudiantes de su propio proceso educativo y eso conlleva a ser responsables a los estudiantes de evaluar de forma crítica a sus docentes, ¿no? Entonces, digamos que lo que estaría peleando yo o mi postura sería mantener la posibilidad de que los estudiantes evalúen, pero pues tratando de hacerlos, digamos, responsables de esta evaluación, de lo que implica su evaluación. Sí, lo comento porque no solo en el caso de los estudiantes, y de hecho me parece que es súper valioso que los estudiantes participen, son los principales depositarios de nuestro quehacer cotidiano como docentes. Lo que me inquieta es cómo lidiar con esta subjetividad con la que son evaluados los profes respecto a sus competencias digitales desde la mirada de estos estudiantes, que ya lo dejas claro tu postura, y desde la subjetividad de sus compañeros también. Lo comento, seguramente participas en procesos de evaluación de pares, por ejemplo, en PRODEP, que ahorita está vigente, y hay ciertas, cuando nos llegan los resultados que no son favorables, decimos, bueno, ¿qué pasó? Si estamos cumpliendo con los requisitos. A eso me refiero, pues, y de pronto en estos procesos de evaluación entre pares, sí priva esta necesidad de la formación respecto de lo que se está evaluando, evidentemente, que también lo planteaste de manera muy clara. Y creo que también, hablando de los estudiantes otra vez, estarías apoyando el desarrollo de las competencias digitales, o sea, de esta perspectiva de competencias digitales desde su perspectiva de estudiante y sensibilizándolos ante lo que están enfrentando, ¿no? Creo que es un buen, o sea, es una doble ganancia cuando hablamos de los estudiantes. Y de los profes, bueno, pues seguramente también lo podría constituir. Gracias, es mi pregunta hasta el momento. Eh, Juan Carlos tiene una pregunta. Dice, bueno, entonces, tu universidad, Jesús, ya cuenta con un marco de referencia de competencias digitales al nivel de DICOM Edu. Sí, así es. Mm, si ustedes están trabajando con competencias digital docente, han escuchado hablar del Dishcompedu, del INTEF. Bueno, hay una tendencia actualmente a que estos marcos se adecúen y se generen marcos más contextualizados. ¿Por qué? Pues porque tanto el INTEF como el Dishcompedu tienen contextos muy distintos a nuestras instituciones educativas, ¿no? El INTEF es del gobierno español
el Dishcompedu de la Comunidad Europea, que bueno, ya se homologaron ambos modelos, pero siguen siendo contextos distintos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, como les comentaba en la presentación, del año 2019 al 2024 hubo un proceso de investigación para crear nuestro propio modelo de desarrollo de competencia digital docente que está basado en el INTEF, es decir, se retoman las áreas competenciales del INTEF. El INTEF tenía 5 áreas, nuestro modelo, digamos que quita 2 áreas y nos quedamos con 3 áreas, pero además el plus que tiene nuestro modelo, bueno, el modelo de la universidad, es que no solo se establecen las áreas competenciales y los niveles, sino que también al interior de cada área competencial y cada nivel se establecen los indicadores que deberían estar desarrollando los profesores. Y si me permiten compartirles el documento, mostrárselos así de forma muy general, es este que está aquí en pantalla. Por ejemplo, el modelo que nosotros Ah, conformamos. No lo estamos no lo viendo. estamos viendo. Ah, ya viene, ya viene. Sí. El modelo que se conforma aquí en la universidad tiene solamente 3 áreas competenciales. El área de seguridad y el área de colaboración que viene del INTEF no se agregaron aquí porque se determinó también en grupos focales que estas áreas competenciales no son exclusivamente del ámbito docente, sino que cualquier persona, independientemente de su labor, debería desarrollar el área de seguridad y el área de colaboración, ¿no? Por ejemplo, investigadores, pues también el área de colaboración, ¿no? Y que específicamente para el ámbito del docente solamente se deberían desarrollar información, materiales digitales y comunicación. Y entonces cuando vemos al interior de estas áreas competenciales, por ejemplo, este es el nivel del área competencial de comunicación, además de tener los 3 niveles, que es el básico, el intermedio y el avanzado, tenemos para cada uno de ellos los indicadores. Por ejemplo, en el básico dice, conoce los aspectos esenciales de la teoría de comunicación, conoce los aspectos necesarios para la comunicación con estudiantes. Entonces, esto se deriva de este proceso de investigación y que pues yo tomé como base para elaborar el modelo de evaluación, pero que al final me di cuenta que no están tan ligados, es decir, podría utilizarse cualquier otro modelo para utilizar este modelo de evaluación, cualquier otro modelo de desarrollo de competencia. Se los comparto en el chat por si quieren darle una revisión a este modelo. Gracias. Yo tengo una pregunta. Me gustó mucho la manera en que construyes esta idea de competencias digitales, tomando como referencia la, pues, la teoría de la sociedad red de Castells, eh, y bueno, el marco del constructivismo y las formas, los criterios, las maneras de hacer evaluación. Ahora, la pregunta es, por otro lado, tienes este modelo que nos acabas de presentar, que ya existe, y me quedan dos dudas. La primera duda es, ¿en qué medida son dos trabajos diferentes? O sea, si esta construcción teórica que haces de la noción de competencia digital es parte del trabajo que ya existía para la construcción del modelo que tiene la universidad, o es una construcción nueva. Y en el caso de ser una construcción nueva, cabe la posibilidad de que haya diferencias importantes, o sea, que esta manera de construir la competencia digital de los docentes apunte en una dirección diferente en algunos aspectos de lo que ya se tenía en la universidad. ¿No? ¿No pudieras comentar al respecto? Sí, em, van ligados porque todos van en el contexto institucional. Y el contexto institucional a través del modelo educativo ya nos define qué es una competencia. Entonces, yo comentaba, yo no tuve que elegir entre las posturas de qué es una competencia o cómo abordar una competencia porque nuestro modelo educativo ya lo retoma. Entonces, digamos que tratando de ser digamos que estar en línea con nuestros referentes teóricos, que es el modelo educativo y el modelo de competencia previo, es una segunda parte, por así decirlo, del primer modelo.
en cuanto a los referentes teóricos de competencia. En cuanto a los referentes teóricos de digitalidad y de evaluación, sí son propuestas nuevas, porque el modelo anterior no menciona nada acerca de evaluación. El modelo anterior de competencia digital solamente establece áreas competenciales, establece niveles y los indicadores. No abordan ningún aspecto ni, de evaluación. Entonces, eso sí lo tuve que hacer en este nuevo modelo, hablar de la parte de digitalidad, hablar de la parte de evaluación, evaluación de competencias, evaluación auténtica, y digamos que esta parte sí es un nuevo planteamiento que no se había abordado en la universidad, pero la parte de competencias sigue estando ligado por temas institucionales, por estar en línea con marcos institucionales, al marco anterior y al modelo también. Bueno, lo voy a poner un poquito diferente. Nos diste una definición de competencia digital docente, de hecho, una definición tal cual. ¿En qué medida esa competencia es coherente con el modelo de la universidad? Sí, es la misma. O coherente con otros modelos como Dicomedu, por ejemplo. Es la misma y como bueno, es la misma con el modelo de desarrollo nuestro y como nuestro modelo de desarrollo, digamos que surge a partir del INTEF, entonces se alinean, digamos que las perspectivas no son muy distintas, son iguales las perspectivas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Caro había hecho un comentario en el chat. Si quieres abrir tu micrófono, Caro. Creo que ya no está. No está Caro ya. No está Caro. Bueno, lo retomo. Dice, pero si el docente es el experto en su materia y el que vive la experiencia, ¿está mal tomar en cuenta su percepción para la evaluación? Esto era muy al principio, Jesús, cuando estabas hablando de que solo se tomaba la percepción del docente en la evaluación de sus competencias digitales. Sí, y es algo que, algunos comentarios que he recibido, ¿no? Porque lo he presentado en algunas instituciones donde se hace la evaluación por la percepción, porque pues no había otras formas de evaluarlo. Sí, mi postura es que no es que esté mal, mi postura es que es un primer nivel de acercamiento a medir la competencia de nuestros docentes, pero pues por obvias razones y por lo que ya expliqué durante la presentación, no es una evaluación completa, es una evaluación que se queda corta. De acuerdo. Juan Carlos decía, veo que no tiene micrófono, voy a retomar su observación. Dice, la decisión de incorporar otras modalidades fue a causa de la pandemia. También esto fue muy al principio. No, no fue a causa de la pandemia, ya se venía trabajando desde 2 años antes el enfoque de multimodalidad. Digamos que cayó justo en la pandemia pero no tuvo que ver con la pandemia, ya había un trabajo previo antes. Es lo que fue como institucionalizar el modelo en ese periodo, ¿no? Como Sí, transición. sí, así es. Yo tengo una duda sobre los simuladores. ¿Qué es lo que tienes en mente cuando hablas de simuladores? Los simuladores van a ser, bueno, como la teoría nos dice que la evaluación de la competencia se tiene que hacer en la práctica, pues no podemos ir con los 3.500 profesores que tenemos a evaluar su práctica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir un simulador con casos reales del proceso educativo que se clasifiquen en las áreas competenciales, es decir, en comunicación, en intercambio de información, en materiales digitales. Y entonces en este simulador a los docentes se les van a presentar casos reales y se va a evaluar cómo resuelven estos casos reales. Por ejemplo, comunicación, uno de los indicadores de comunicación era comunicación asertiva con los estudiantes. Pues vamos a ver cómo fue su desempeño al comunicarse en un simulador de un WhatsApp o de un Teams, frente a un caso práctico de uno de sus estudiantes. Ok, pero no estamos hablando entonces de simuladores en un sentido tecnológico muy sofisticado, realidad virtual o modelos 3D, nada de eso, sino más bien como presentación de casos, de situaciones y preguntarles cuáles serían las acciones que realizarían en ese contexto, por decir algo. Sí, exactamente. Y lo que estamos pensando ahora con las nuevas posibilidades de inteligencia artificial es que la inteligencia artificial se encargue como de hacer una retroalimentación, de hacer un análisis, este tipo de cosas. Bueno, tengo otra pregunta, perdón. En resolución de conflictos, tú tienes tres actores.
tienes al docente haciendo su autoevaluación, tienes al estudiante haciendo su evaluación del docente y tienes a un experto, un grupo de expertos evaluando a partir de sus portafolios. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tienes perspectivas divergentes? En ese ¿Qué es lo caso, que se haría? ¿Cómo manejarías los conflictos? En ese caso sería el comité de expertos el que se encargue de recopilar toda la información y emitir, digamos que el juicio final. También una de las preguntas que me hacían era cómo se obtenía el nivel. Bueno, el nivel general se va a obtener de que el comité de expertos retome las evaluaciones de los estudiantes, la autoevaluación y su propia evaluación del portafolio de evidencias. Y entonces, conjuntando toda esta información, ellos van a ser los encargados de, digamos que, resolver estas incoherencias que puedan aparecer o estos casos que pudieran parecer conflictos. Esos porcentajes que pusiste son nada más de manera ilustrativa. Al final de cuentas, sería el comité de expertos el que tomaría la decisión. Sí, así es. Muy bien, ¿Alguien más? pues que no. Gabriela, Elvira, Rubén, Juan Carlos. Bueno, tiempos, ¿cómo van? ¿Están trabajando en eso? ¿Tienen una expectativa de fecha para comenzar los procesos de evaluación? ¿Cómo va el trabajo? Una vez que ya se completó el proceso de investigación e intervención y que ya se generó, digamos que este producto que fue la tesis, lo que sigue es generar el modelo, evaluarlo o validarlo con expertos en tecnología educativa. Y una vez que el modelo se redacte, se cree y se valide con expertos de tecnología educativa, que esto sería el próximo año, comenzaríamos a implementar las primeras, bueno, se construirían los instrumentos también el próximo año y estaríamos realizando las primeras evaluaciones de prueba a inicios del 2027, yo creo. Nos encantará conocer los resultados Sí, y claro, la experiencia, por la experiencia y los resultados, por supuesto. sí, claro. Si me invitan, con mucho gusto les platico. Cuenta con ello. Ojalá me puedan invitar a Guadalajara a ir a platicarles a sus maestros. En 2 años, más o menos en esta misma Exacto. fecha. En 2 Exactamente. años. Claro, Ver qué fue lo que pasó estaría muy bien. ¿Alguien más? parece que no hay más preguntas. Bueno, Pues podemos cerrar. pues Sí. muchísimas gracias, Jesús, por tu ponencia y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Y cerraríamos entonces la sesión del seminario. Muchas Chao. gracias a Gracias. todos.